coronel. Muchas gracias. Como siempre, saludamos a nuestra audiencia con un especial gesto de bienvenida a este programa especial de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es viernes 19 de mayo de 2023 y en la jornada matutina continuaremos con nuestra seguidilla de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Llegamos a la emisión 334 y el tema que nos atañe hoy es analizar una emboscada que le perpetraron las FARC a tropas del batallón Pichincha de la Tercera Brigada en la vereda Vilachí, área rural de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, en hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2014. Ya se van a completar 9 años de este golpe criminal y es un hecho que está, como muchos más, cientos, miles de hechos de la violencia comunista, olvidado en la memoria de los colombianos, y por eso lo colocamos aquí en primer plano, para recordar a nuestros soldados sacrificados y recordar el gran esfuerzo que ha hecho la institución militar para defender la libertad y el orden en el país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a partir de la primera parte de la década del 60, el Partido Comunista Colombiano y su brazo armado, las FARC, se asentaron en diferentes regiones de Colombia, desatando una barbarie sin par contra los colombianos. Violencia que infortunadamente persiste 60 años después, mediante la cruenta acción criminal, porque se han tipificado varias violencias, siempre justificadas con mentiras por sus gestores y en los últimos años enfatizada en zonas urbanas del país. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes del departamento del Cauca, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista y las cuadrillas de sus brazos armados para proyectar la supuesta toma del poder mediante la legitimación, ¿no?, con cómplices internacionales, incluidos el Foro de Sao Paulo y otras organizaciones no gubernamentales.
¿Cuáles son las características geopolíticas y geoestratégicas más visibles del municipio de Santander de Quilichao en el hermoso departamento del Cauca durante varias décadas asediado por el narcoterrorismo comunista? Pues para hablar de las características geoestratégicas y geopolíticas del municipio de Santander de Quilichao, comencemos por hablar del departamento del Cauca, un departamento que es una Colombia en miniatura. Tiene cordilleras, tiene zona selvática al suroriente, selvática amazónica, pues. Tiene zona selvática tropical eh, de la región pacífica, tiene litoral en la costa pacífica y tiene mar e islas. Es muy interesante en ese sentido el desarrollo del departamento del Cauca, tanto en su historia como en su etnografía y todos sus rasgos culturales y geopolíticos. Está bañado en gran parte por uno de los principales ríos de Colombia, que es el Cauca. Al sur limita prácticamente con el nudo de los Pastos, donde está la estrella fluvial colombiana que nace en muchos ríos. Al oriente desciende a la región amazónica en el sur, y en el centro del departamento desciende sobre el Valle Cálido del Magdalena, limita con el departamento del Huila y se desciende rápidamente el Valle del Magdalena. Quiere decir que en menos de 300 kilómetros en línea recta, siguiendo un ángulo de 45 grados, el departamento del Cauca hace parte de la trifurcación de las cordilleras colombianas en lo geográfico. En lo etnográfico es el departamento que tiene todas las mezclas de razas humanas que hay, el mestizaje. Tenemos negros traídos del África, que se asentaron especialmente en el Patía y en la región pacífica, después de la liberación de los esclavos y los que escaparon antes de que ocurriera la liberación de ellos. Tenemos indígenas, tenemos mulatos, zambos, tenemos blancos de origen español en el Valle de Pubenza, y tenemos también mestizos de blancos con negros, o de negros con indígenas, o de indígenas con blancos, además de comunidades europeas que se han asentado históricamente en la región. Es una zona muy difícil de topografía en todo el departamento, y Santander de Quilichao obviamente tiene una parte de esa dificultad topográfica. Ahora el departamento pues está ubicado en el sur occidente de Colombia, uniendo el sur del país con la Amazonía y con el nudo, con la zona amazónica. Y por el norte llega prácticamente hasta el sur del Tolima, quedando a una distancia muy corta de la capital de la República. Tenemos que el departamento del Cauca tiene varias regiones muy características de acuerdo con su topografía. La región Pacífico, que la componen 3 municipios, es muy extensa, muy selvática, muy llena de agua y desafortunadamente llena de coca y de bandidos en las últimas 4 décadas. En el centro están los municipios más agricultores, una zona bastante volcánica, está sobre el cinturón de fuego de los Andes, y una tierra, por ende, que es una despensa agrícola con muchos nutrientes. Al norte está una zona semi-industrial, es más relacionada con la vida política y económica del Valle del Cauca. Y al oriente, una zona completamente indígena, hay varios resguardos indígenas importantes, y limita con el Huila y por la cordillera llega al Tolima. Históricamente, Tiro Fijo y Ciro Trujillo crearon las FARC sobre ese sector de Huila, Cauca, Tolima, porque es un nudo que se forma allí en la cordillera. Y al sur está la región del Macizo, que limita con el macizo colombiano, y luego está la región de Piedemonte, que ya es más
amazónica. Al mirar el municipio de Santander de Quilichao, lo vemos que está en el norte del departamento, limitando directamente con el Valle del Cauca. Y al mirar los municipios que lo rodean, vemos que por el oriente está Caloto, alta incidencia indígena y de alta incidencia de las FARC desde el principio de su aparición. Igual al oriente, suroriente está Jambaló y al sur está Caldón, tres municipios que han sido afectados supremamente grave o gravemente, mejor, por parte de las FARC a lo largo de su historia. Y al occidente está el municipio de Buenos Aires, que desde que se construyó la represa, que está entre Suárez y Buenos Aires, se convirtió en un dolor de cabeza para el orden público. Pero históricamente allí las FARC, desde la época de que llamaban el Capitán Tranquilo y el Sargento Pascuas, han tenido presencia. Y prueba de la gravedad de este sitio, de la importancia de este sitio para las FARC, es que ahí cayó Alfonso Cano en ese sector. Y al norte tenemos que limita con Guachené, que es un municipio de alta incidencia de raza negra, y está muy cerca de Miranda, Pradera y Florida, en el Valle, Miranda en el Cauca y Pradera y Florida en el Valle del Cauca, como epicentro de lo que querían las FARC. Además, por carretera, Santander de Quilichao está más o menos a 50 kilómetros de Cali, y en muchos aspectos se parece a Cali y se vive en Santander de Quilichao un ambiente mucho más Valle del Cauca que Cauca. Entonces, toda esa disimilitud de razas, de costumbres, de intereses, de historia, de geografía, de tradiciones, hacen de este departamento único y muy difícil de gobernar, porque es una Colombia en miniatura, como diríamos, y desde luego Santander de Quilichao apenas es una parte de ese. Aquí vemos algunas fotos que nos describen cómo es el municipio de Santander de Quilichao. Lo vemos ya hacia la zona de la cordillera occidental, cómo va creciendo y van aumentando las montañas, pero igual al lado derecho o al lado oriental ocurre lo mismo, porque entra a la cordillera central. Entonces es un departamento que tiene unas características, un municipio que tiene unas características muy especiales, unas zonas, como vemos, de formación volcánica en la tierra, con mucha nutriente, es apto para ganadería o apto para cualquier otro cultivo de clima cálido, pero también se nota que esa deforestación le va haciendo mucho daño a la naturaleza. Y en esta foto que está abajo vemos el día que el Ejército Nacional dotó a una escuela y llevaron los pupitres, y la misma comunidad voluntariamente los llevó a guardarlos en sus casas mientras se terminaba la construcción del centro educativo. Una cantidad de características interesantes. El centro del poblado todavía conserva la arquitectura española de las casas o de ladrillo grueso, grande, fuerte, o de bareque con las tejas de barro y con los grandes ventanales, y sobre todo con callecitas estrechas, y la forma de la cultura española, que cuando uno camina por esos poblados se siente como en la Candelaria en Bogotá o en algún pueblo español. Adelante, mi colega. ¿Quiénes son los responsables políticos, además de los responsables intelectuales y materiales, de la masacre de 5 soldados orgánicos del batallón Pichincha de la Tercera Brigada en sorpresivo ataque de las cuadrillas 6 y 8 de las FARC, encabezadas por Pablo Catatumbo, en la vereda Vilachí, municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2014? Digamos que el responsable es político, el primero Juan Manuel Santos, ¿no? Porque su desgobierno estaba dedicado a hacer politiquería, ya había conseguido la reelección inmerecida e innecesaria para ese momento, estamos hablando de diciembre del 14, responsables políticos, sus ministros de defensa, que fueron como todos los que han pasado por ese cargo, demasiado bocones
y poco efectivos, expertos para autoatribuirse genialidades estratégicas en las operaciones, pero cuando hay algún fracaso como este, todos voltean a mirar para otro lado y van y anuncian exhaustivas medidas de seguridad y incrementos de pie de fuerza y presiden consejos de seguridad y no pasa absolutamente nada. Esos serían los responsables políticos, en cabeza del señor Santos y del hermano, ¿no? Que no era funcionario del gobierno, pero era el estafete de los bandidos. Y los responsables ya materiales e intelectuales son los que están en esta foto de aquí abajo. Carlos Patiño, terrorista de una tradición grande en las FARC, un mono jojoy en miniatura, Pacho Chino, que se llegó inclusive a decir que había muerto en el bombardeo de Alfonso Carmen, no fue cierto, se especuló muchísimo, y el sargento Pascuas, fundador de las FARC, amigo del Tiro Fijo desde siempre, compadre de Tiro Fijo y autor de cientos de crímenes en el Cauca. Pero desde luego el responsable principal es este delincuente. Pedófilo, narcotraficante, en su juventud fue raponero en Cali, fue traqueto de Pablo Escobar en Estados Unidos, algún tiempo fue informante del ejército en el batallón de inteligencia y contrainteligencia. Es más, para disimular que él no estaba traicionando a las FARC, él no se autolesionó con un arma, él tiene una herida entre la cadera y la pierna derecha, que él mismo se hizo con un arma para fingir que lo hayan capturado, y trabajaba con la inteligencia militar. Y cuando las FARC lo descubrieron, se enroló en los grupos de Pablo Escobar y estuvo de traqueto en Miami, manejándole una gasolinera a los hermanos Ochoa. Luego vino y dijo en las FARC que él había estado en México, lo iban a fusilar y Jacobo Arona le perdonó la vida y siguió delinquiendo y hasta hoy lo tenemos ahora de honorable senador de la República. Todos los crímenes que se cometieron desde que este delincuente asumió todo el cargo del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC fueron ordenados por él y con el visto bueno de él. Y ahora lo vemos en el Congreso de la República como una santa paloma. Entonces, esos son los responsables. ¿Cuáles son los antecedentes tácticos y estratégicos de la masacre de 5 soldados del batallón Pichincha de la 3ª Brigada en el sorpresivo ataque de las cuadrillas 6 y 8 de las FARC, encabezadas por alias Pablo Catatumbo, en la vereda Vilachí, municipio de Santander de Quilichao, Cauca, en hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2014? Pues mi corazón son muchos, ¿no? En el año 2008 muere Tiro Fijo y las FARC eligen a Alfonso Cano como el cabecilla principal, y ante la cantidad de golpes que venían sufriendo, él diseña y pone en ejecución lo que llamó el Plan Renacer, que consistía fundamentalmente en dos cosas: volver a la guerra de guerrillas, a la acción pequeña, a la emboscada, a no confrontar abiertamente a las fuerzas militares, a realizar las acciones contra los municipios solamente cuando hubiera la absoluta seguridad de que no iban a ser blanco de la Fuerza Aérea, y a trabajar muchísimo el campo de las milicias bolivarianas y la construcción de bases de apoyo con el Partido Comunista Clandestino y con el Movimiento Bolivariano Clandestino en las regiones, llevar al ejército a combatir a sus áreas cercanas a las retaguardias estratégicas y fortalecer el trabajo del apoyo de las comunidades reclutadas en la acción armada y en la acción política. Es un paso no atrás, sino un replanteamiento. Eso estaba de moda y por eso ocurre la emboscada de esta manera y no como ocurría antes de los ataques masivos contra unidades indisciplinadas o desubicadas estratégica y tácticamente en el terreno. Les había fracasado el estratagema de Canje, ya habían iniciado las conversaciones en Cuba y una de las condiciones que hubo fue que liberaran a los militares y policías secuestrados, pero eso no quería decir que no seguían secuestrando militares y policías, ya no en las mismas cantidades grandes, sobre todo en combates o en
áreas donde los soldados dieran blanco para que los secuestraran. Habían ocurrido las bajas de Jojoy, de Cano y otros cabecillas, y eso ha sido un golpe ya fundamental porque el plan Renacer pues tenía dos líderes que lo orientaban, que eran Jojoy y Cano. Jojoy en la parte de la acción de guerrillas, en el cual era experto, la trampa, el golpe con unidades pequeñas, y eso era lo que más incrementaba a él, porque lo había tenido, lo había refinado hasta llegar a una especie de movimientos de infantería liviana, que luego unos científicos de esos que aparecen todos los días en Colombia han dicho que trataba de guerra de movimientos. Eso nunca hubo en Colombia, nunca, pero hay hasta generales del ejército que dicen que estuvimos en la guerra de movimientos, y eso es falso. Bueno, entonces volvieron, esos dos lo manejaban, pero las bajas de esos dos y de otros cabecillas afectaron muchísimo a las FARC. Por la misma época, el sargento Pascuas, siguiendo instrucciones de Cano, había incrementado el entrenamiento de pisasuaves dentro de las cuadrillas del Cauca, Valle y Nariño. ¿Por qué? Porque ya Cano había visto que Cundinamarca les había fallado, y había caído Jojoy, cayó primero que Cano. Era necesario replantear toda esa seguridad estratégica de la nueva sede del secretariado o del cabecilla principal, y lo mejor era tener comandos terrestres entrenados para colocarlos en profundidad alrededor de las áreas de seguridad de Cano, y de esa manera no facilitarle al ejército, o mejor, impedirle al ejército el acceso hacia las guaridas de Cano. Estaban en plenas conversaciones en Cuba. Ya habíamos llegado a un punto difícil que no se menciona en los análisis, ni mucho menos en el informe del señor de Ruco, que las conversaciones comienzan a finales de 2012 en Oslo y se trasladan a Cuba. Todo el 2013 se habló del tema agrario, y el 2014 prácticamente se habló fue del tema de las víctimas y de los cultivos ilícitos. Más o menos ahí estaba la conversación y la manipulación de las FARC, y la holandesa Tania Niemeyer en Cuba, luciéndose varios idiomas porque es políglota, representando a las FARC. Los bandidos de las FARC todos los días daban un parte de victoria desde Cuba, llevaron emisoras, televisión, y eso no estaba pactado, pero lo impusieron. Y los mudos del señor de la calle de vez en cuando hablaban, cada vez que hablaban era para legitimar a las FARC lo que habían hecho. Entonces llegamos al mes de diciembre y el señor Iván Márquez soltó una perla que hasta hoy no se puede negar que fue el nudo que trancó todo. Llegó y dijo Iván Márquez, más o menos como el 30 de noviembre, 1 de diciembre del 2014, digo, bueno, viene la época de Navidad y las FARC de buenas personas van a hacer un cese unilateral, pero claro, queremos es que el gobierno sea. Entonces inmediatamente Santos dijo que era bilateral, y anunciaron que a partir del 14 de diciembre había cese bilateral y que los colombianos íbamos a pasar una feliz Navidad sin que las FARC nos hicieran daño. O sea, le estábamos haciendo un favor a las FARC, o ellos nos estaban haciendo un favor a nosotros, depende cómo se mire. Lo que ocurre es que ahí pues era como tradición y costumbre de show del cese de hostilidades y de fuego en diciembre. Pero hubo algo más grave, que llegó el señor Márquez y botó sobre la mesa una carta que le cayó como un baldado de agua fría a todo el mundo. ¿Y cuál fue la carta? Digo, es que estamos en un paso anterior a un armisticio. Inmediatamente eso causó el impacto en toda la comunidad nacional e internacional. ¿Cómo así que armisticio con estos bandidos? Entonces le preguntaron al bandido ese de Santrich que si iban a evitar las acciones, y que se iban a las acciones terroristas en diciembre, y que se iban a resarcir a las víctimas. Y fue cuando dijo que quizás, de manera satírica. Pero el señor Márquez fue más allá y dijo, pues claro,
es que las FARC somos un Estado, ejercemos el control en la territorialidad, ejercemos gobierno en algunas regiones. Entonces, nosotros lo que necesitamos es negociar de gobierno a gobierno. Este paso de este cese unilateral que propusimos y que el Estado lo aceptó de bilateral es simplemente un paso anterior a que firmemos un armisticio. Imagínense ustedes cómo quedó el ambiente. Entonces, pues, la mayoría de los periodistas que sí, que es que hay que charlar, que hablar, no tienen conocimiento de eso y aparecen todos esos advenedizos que hablan en los medios de comunicación hablando insensateces y ninguno llegó al meollo del asunto. Entonces, el señor Santos, para replantear la mesa, se reunió con Francachela y Comilona, con los mudos desde la calle, en la casa de huéspedes, todo el fin de año, en pantaloneta y a orillas del mar y disfrutando de todo el boato que les puede dar el presupuesto público para expoliarlo. Y allí le dio por traer a 3 asesores. Trajo un terrorista salvadoreño que se llama Joaquín Villalobos, que era como una especie de mono jojoy en el Farabundo Martí, pero era un mono jojoy más bien por la parte criminal, no era ningún estratega ni sabía de paz, nada. Pero como hizo parte de las negociaciones en Salvador, entonces lo trajo. Trajo a un irlandés que era experto en el grupo IRA. Pues él sabía mucho de terrorismo urbano, pero ya de la parte de Colombia lo dudamos. Y también trajo a un israelí que había sido experto en inteligencia contra Irán por allá en los años 80. Y con esos 3 se reunieron ahí en Cartagena y replantearon supuestamente lo que se iba a hacer. Y el replanteamiento fue enviar al hermano de Santos a que les pidiera el favor a las FARC que no se fueran a levantar de la mesa, porque ellos le cedían lo que fuera, y a la ministra la inteligentísima ministra Holguín, a que dijera en Cuba que ella no entendía cómo estos señores que luchaban por algo que era tan obvio que eran los cambios sociales, tenían que hacerlo con las armas y que era que resolver ese problema. Y entonces dejaron como en un stand-by ahí. De ahí en adelante las conversaciones no prosperaron para nada. Fue un año y medio entero de dimes y diretes, las FARC sosteniendo en su tesis de que ellos eran gobierno paralelo, y finalmente se convencieron entre todos porque apareció el español que tenía las FARC debajo la manga, el señor Santiago, y redactó todo el esquema de la Justicia Especial para la Paz, y con eso se legitimaron y las FARC sabían que su paso no estaba completo, que ese es el objetivo que ellos tienen, ser un Estado, y entonces hicieron ya un acuerdo entre ellos de que algunos continuaban en el narcotráfico, otros continuaban en la política y otros continuaban con las cuadrillas armadas. La gran dificultad que tuvieron y que nunca soñaban con eso era que se les iba a partir una disidencia de Duarte y les dañaría todo, porque además el señor Santrich y el señor Márquez fueron pillados con las manos en la masa enviando 10 toneladas de coca a Estados Unidos. Entonces todo eso pasa en diciembre y es importante que lo tengamos como referencia para entender por qué ocurre esta emboscada. Meses antes de estos hechos habían ocurrido muchísimos actos terroristas en Cauca, Valle y Nariño, todos orientados, como ya sabemos, a presionar que lo que tenían previsto en diciembre les cayera con más fuerza al Estado, porque el comandante Alfonso Cano, como decía el obispo de Cali, era un pobre viejecito sin nadita que comer, que el ejército lo asesinaba a sangre fría, y entonces tenían que investigar al ejército porque había asesinado al camarada Cano indefenso. En lugar de decir que había caído el terrorista más peligroso de Colombia, le daban la vuelta, comenzando por el obispo de Cali. Y también para esa época se notaba otra característica especial. Es que, si recordamos, cada rato enviaban terroristas a Cuba de las FARC y era un escándalo mediático que por qué que por qué el otro, y sin embargo iban. Pues en ese momento la mayoría de los representantes de las FARC que estaban en Cuba eran del Comando Conjunto de Occidente, lo cual indica que esta emboscada fue ordenada desde Cuba con todos los cabecillas que estaban allá.
Ya a esto le agregamos una cosa, que como ya era diciembre con su alegría, mes de parranda y de animación, entonces ya se han terminado las conversaciones por ese año, mientras venían a descansar los sufridos representantes de Santos, tenían que descansar para luego ir a la reunión de la Francachela y la Comilón el fin de año en Cartagena. Entonces ya los bandidos de Cuba, de la FARC estaban en Cuba y la mayoría de cabecillas habían viajado allá vía Venezuela para hacer otra especie de asamblea protegidos por la dictadura cubana. Y finalmente, ese estratagema del cese al fuego era simplemente para provocar. ¿Sí? Nosotros fuimos los que la propusimos, pero el ejército sigue patrullando por la zona, entonces tenga su merecido y aquí se lo dimos con esa emboscada. Esos son los antecedentes. ¿Cuál es el contenido de la crónica publicada por el diario Proclama de Cauca en torno a la masacre de los 5 soldados que estamos tratando en el día de hoy? 3 fotos que vemos en la parte superior nos indican un reflejo de lo que ocurrió. Eso ocurrió el viernes 19 de diciembre a las 3 de la mañana. Terroristas de las FARC atacaron a estos soldados en la vereda Vilachí. De los soldados que estaban allí prestándole seguridad en profundidad a otros soldados del ejército que muy cerca estaban haciendo una pavimentación de una vía para mejorarle la vida a los campesinos. Entonces viene la doble insensatez, ¿no? Ellos piden en Cuba que haya cese de hostilidades, lo proponen bilateral, unilateral mejor, el señor Santos les acepta que sea bilateral, prohíbe los bombardeos y la utilización de la fuerza, los soldados siguen en la actividad comunitaria de construir la carretera, de mejorar la carretera y, lógico, la seguridad que deben tener en los alrededores, con tropas del batallón Pichincha. Los que estaban haciendo el trabajo de la construcción eran el batallón Codazzi. Pues estos bandidos les cayeron de sorpresa a los que estaban en un cerro de seguridad, en un sitio de seguridad que se ve aquí, o en este sector donde está la foto del soldado con el fusil con su bípode, o mejor con la ametralladora, sí, una de mis M60 que lleva ahí. Y vemos aquí a un soldado de los que quedó heridos, porque fueron varios, ya en el hospital de Santander de Quilichao, y otra vista más cercana a una casa donde estaban los soldados que llegaba un carreteable y ahí los sorprendieron. Aquí vemos más fotos, otra foto del sector donde ocurrió el ataque de los bandidos, soldados heridos en los centros asistenciales. Y vemos también que este soldado pues, fue gravemente afectado, tiene heridas en varias partes del cuerpo, y este otro soldado en las manos y en las piernas, pero son heridas menores en comparación al daño de los asesinados. Inicialmente la información no era clara porque se perdió la comunicación, fue un golpe sorpresivo con explosivos, con armas de acompañamiento. La comunidad completamente indígena, la vemos aquí todos indígenas, porque ya el límite con los resguardos, como decíamos, al oriente de Santander de Quilichao, preocupada por lo que pasaba, porque pues ya el ejército tenía mucha cercanía con ellos debido a que les estaba construyendo la carretera y llegaron estos bandidos miserables y los asesinaron. Pues eso generó una romería de gente hacia el sitio, por lo menos a mirar qué había pasado. Y vemos los soldados en la zona todavía custodiando y observando o protegiendo de todas maneras a quienes están construyendo la vía y verificando la seguridad del sector. Eso fue el resumen de lo que publicó el diario Proclama Caucana. Mi coronel, ¿cómo describió los hechos, estos mismos hechos, el diario El Tiempo de la capital de la República? Bueno, el diario El Tiempo los describió que hubo 5 soldados muertos y 7 heridos en Santander de Quilichao. En ese momento todavía no se sabía quién era el desaparecido porque la información era difusa. Pero pues obvio las tropas sabían que el desaparecido era un soldado.
Allí murieron 5 soldados, 7 quedaron heridos y uno más que estaba desaparecido. Todos los soldados, relata el tiempo, todos los soldados, relata el periódico El Tiempo, pertenecían al batallón Pichincha y los heridos han sido trasladados al hospital de Santander de Quilichao. Repite que la vereda se llama Vilachí y que pertenece al resguardo indígena de Canoas, que está ubicado al norte del Cauca. Y que ese es el balance que informó el ejército. Además, resalta que ese mismo día otro grupo de las FARC activó una carga explosiva en el kilómetro 47 en el sector del Descanso en Caldono contra una patrulla de la policía que se movilizaba por la carretera. O sea, eran acciones de guerrillas, pero todas planeadas y calculadas con antelación y sobre todo con información muy precisa para los bandidos poder actuar. Eso fue lo que dijo el periódico El Tiempo. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuál fue la versión de la Agencia Internacional de Prensa de la BBC de Londres acerca de esta masacre? Bueno, pues la versión de la BBC es doble, ¿no? En primera medida informó que había 5 muertos en Santander de Quilichao y hace un resumen más o menos similar de lo que estamos diciendo y por otro lado dice que la población indígena se muestra preocupada, que hubo también un ataque terrorista en la carretera y que otro ocurrió en Santander. Y bajo el título, en otro reporte que hace de los mismos hechos, al día siguiente dice que ocurrieron ataques de las FARC en todo el país que dejaron 8 muertos en vísperas de que se iniciara la tregua que ellos mismos habían anunciado en Cuba. Y ya describe que que los 5 muertos del Cauca, o a los 5 muertos del Cauca se sumaron 3 en norte de Santander en un ataque a el municipio de Convención, donde asesinaron 3 agentes de policía. Y que el gobernador del Cauca confirmó que sí, efectivamente fueron 5 militares muertos, 7 heridos y un secuestrado. Entonces vemos que son 2 versiones distintas de prensa, pero los hechos apuntan a que ambas son reales. Gracias, mi coronel. ¿Cómo describió la BBC de Londres la información del secuestro del soldado profesional Carlos Becerra Ojeda por terroristas de las FARC después de la emboscada del 14 de diciembre de 2014? 3 días después que el soldado seguía desaparecido, entonces ya la BBC de Londres publicó con un título que no nos suena para nada. Es que capturó, no lo secuestró. Entonces, debajo sí dicen que lo secuestraron. El soldado Carlos Becerra Ojeda, que quedó herido en el combate y salió huyendo. Y huyó hacia una vereda que se llama El Carmen, no tan lejos del sitio donde ocurrió el ataque terrorista. Y allí se estaba recuperando en una casa y seguramente los habitantes de la casa lo denunciaron y ahí llegaron los bandidos de la FARC y lo secuestraron. Entonces anunciaron públicamente que ellos lo tenían y estaba en poder de las FARC y que le estaban dando trato humanitario y bla, 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 para disimular obviamente el crimen que acababa de cometer y porque desde Cuba necesitaban darle la vuelta al asunto ya que ellos habían propuesto un cese unilateral y lo que estaban haciendo era atacar a mansalva a los soldados. Entonces, de esa manera, la BBC le informó al mundo, ya todos los medios hicieron lo mismo. En Internet se encuentran que todos los periódicos dieron la misma información, que el soldado estaba secuestrado en poder de las FARC y que no estaba desaparecido. ¿Qué publicó la Radio Nacional en su página web acerca del secuestro del soldado profesional Carlos Becerra Ojeda después de la masacre de 5 soldados orgánicos del batallón Pichincha en hechos acontecidos el 19 de diciembre de 2014? Bueno, entonces la Radio Nacional también dijo que
que el soldado estaba secuestrado y lo publicó como noticia de última hora, un extra, y así lo guardaron en sus archivos y con esta imagen que vemos se encuentra en la página web. Dijo exactamente lo mismo de la BBC de Londres. O sea, reprodujo el comunicado de la FARC, que había ocurrido un combate con la cuadrilla móvil Cabo Arenas, que habían muerto 5 soldados, que 7 habían quedado heridos, y que luego en la vereda del Carmen, cerca de los hechos, las FARC habían secuestrado al soldado Carlos Becerra Ojeda. Ese fue el reporte de la Radio Nacional. ¿Cómo ocurrió la liberación del soldado Carlos Becerra, entregado por los terroristas a una comisión de la Cruz Roja Internacional? Con todo un show, con todo un espectáculo. La fiscalía se había desplazado hasta allá a iniciar la investigación. Se demoraron 2 días para hacerlo, pero al fin llegaron. Y entonces, como era época de Navidad, las FARC desde Cuba aprovecharon el show para que la holandesa saliera y le dijera a los medios europeos que en un gesto de solidaridad y de un anuncio de Navidad y de paz, ellos iban a dejar libre al soldado, pero que no lo podían dejar libre el 24 porque los intensos operativos militares no lo dejaban, que el ejército era el que no quería la paz, que entonces estaban esperando a que se coordinara y entonces hicieron el show y la Cruz Roja y Piedad Córdoba y el uno y el otro y decían, y en el show demoraron hasta el 26 de diciembre para liberarlo y allá fueron los de la Cruz Roja y en un espectáculo de esos en otro poblado cerca de Nahualó, Caldono, lo entregaron y la prensa y las fotos y las declaraciones de los bandidos que ellos estaban buscando la paz, pero que el ejército no les cumplía, y lo decían en Colombia y en Cuba, todo coordinado y calculado para encerrar al gobierno y quitar el margen de maniobra respecto al tema. ¿Qué sucedió con los terroristas? 2 terroristas de las FARC que estaban detenidos en la cárcel de Santander de Quilichao. Bueno, pues que se liberó el soldado, las operaciones continuaron, el soldado pues fue llevado al hospital de Cali, hospital militar de Cali, y allá lo operaron, y en desarrollo de operaciones posteriores fueron capturados 2 de los bandidos que estaban ahí, que eran de las FARC, y de un momento a otro ocurrió una riña dentro del penal y se escaparon 2 bandidos de esos y terminaron allá que había habido un enfrentamiento entre presos, que no sé qué. Lo único que se resume de todo eso es la corrupción que hay dentro del IPEC, para no darle vuelta al asunto. Hirieron a un dragoneante y escaparon de la cárcel. Escaparon de la cárcel y quedaron con los procesos abiertos, pero lo más probable es que las FARC los hayan incluido dentro de sus listas y ya deben estar con sus procesos cerrados, con la fuga de presos también cerrada, con todos los crímenes que cometieron, y aquí no ha pasado nada. Dios santo. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños víctimas del narcoterrorismo comunista de las FARC, en sucesos tan atroces como el de la masacre tratada en el día de hoy contra 5 soldados orgánicos del batallón Pichincha de la Tercera Brigada, en sorpresivo ataque de las cuadrillas 6 y 8 de las FARC, encabezados por alias Pablo Catatumbo, en el municipio de Santander de Quilichao, hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2014?
Qué tristeza tener que recordar estos episodios de la vida violenta de este comunismo armado en nuestro país. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada, del conflicto armado que realiza nuestra fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son sus reflexiones para el día de hoy, de acuerdo con el tema que hemos tratado de la masacre de los 5 soldados orgánicos del batallón Pichincha en sorpresivo ataque realizado por alias Catatumbo y las cuadrillas 6 y 8 de las FARC en Santander de Quilichao el 19 de diciembre de 2014? Bueno, mi coronel, es increíble que el país olvide todos estos hechos. Uno entiende que son tantos que también fatigan y agotan, indisponen a las personas, pero estos sucesos, si se hace un seguimiento normal a las noticias, concentrado en lo que está pasando, pues no debería olvidarse, ¿no? Porque fue un momento trascendental en el cual las FARC estaban engañando frontalmente al país desde Cuba y estaban pidiendo un exabrupto, que lo reconocieran como un Estado. Pero pues Navidad, diciembre, mes de parranda y animación, y la ignorancia tan grande que hay en política en el pueblo colombiano, además del día a día que tiene que vivir muchas personas, no le ponen cuidado a las noticias y con la educación completamente sesgada que se le da a los jóvenes en los colegios, además muy mala en todos estos temas, se nos olvida, pero eso es lo que pretendemos acá, reconstruirlo y focalizarlo donde es. Entonces las acciones criminales que cometió como el autodenominado Comando Conjunto de Occidente bajo el mando de Pablo Catatumbo son innumerables y este delincuente debe estar en una cárcel igual a la que tuvo Abimael Guzmán en el Perú y no de senador de la República. La importancia estratégica de Santander de Quilichao, no sobra reiterarla, su ubicación al sur de Cali, norte del Cauca, sirviendo como un punto de engarce, de enlace, de confluencia entre la vía panamericana con Popayán, el oriente del Cauca con las comunidades indígenas, el occidente del Cauca con la represa que se construyó en Suárez, la salida hacia la cordillera occidental, la cercanía con Jamundí, con los farallones de Cali y la cercanía geográfica con los dos municipios que siempre pedían las FARC de Pradera y Florida en límites con Miranda en el Cauca. Entonces tiene una ubicación geoestratégica fundamental y de larga data, desde el inicio de las FARC, el área urbana y semiurbana y rural en su contexto de Santander de Quilichao ha sido punto de confluencia logística, estratégica y de inteligencia para las FARC. También tenemos que ese terrorismo sistemático y sostenido no era aislado, por el contrario, era, como decimos ahí, sistemático y sostenido en diferentes partes del país. Prueba de ello es que el mismo día que hacen este atentado en Convención Santander, que dependían directamente de Timochenko, que era el cabecilla de esa zona, además de ser el jefe ya de las FARC, se hace el ataque contra Convención y se asesina a 3 policías. Y en el Cauca, desde Cuba, el señor Catatumbo ordena que se ataque a la policía en la carretera y al ejército en el sitio donde estaban prestando seguridad a la construcción de la vía. Pero no fueron los 13 atentados, fueron otros en el país. Lo que pasa es que en los otros no hubo muertos, pero sí hubo explosiones, hubo colocación de petardos, hubo secuestros, hubo extorsiones. Era sistemático, sostenido en el tiempo. El plan Renacer, como lo explicamos, tenía como tarea multiplicar la estrategia del terror, pero más enfocada en las áreas rurales que las urbanas. Y en las urbanas, el plan Pistola, como lo demostraron en
en Convención Santander, norte de Santander. Ese era el método. Entonces, el método era en las áreas urbanas, plan pistola, en las áreas rurales, acciones de guerrillas sorpresivas y repliegue táctico inmediato, y alrededor del cuento de la paz. Esta zona se convirtió en un epicentro del narcotráfico por su cercanía a Cali, por la incidencia de varios carteles de narcotráfico y por ser un punto de tránsito hacia Ecuador, donde se mueven muchos dólares. La economía ecuatoriana está dolarizada. Entonces, los narcos tienen en Santander de Quilichao como una especie de epicentro donde se concentran capitales y se mueven hacia distintos sectores, incluida la Amazonía y el sur del país, para financiar y manejar todas las redes de funcionamiento del narcotráfico. Eh, a largo plazo, el objetivo del plan Renacer de Cano era rodear a Cali y Popayán, y eso explica por qué esta cantidad de acciones persistentes sobre la vía Cali-Popayán y los alrededores de las dos ciudades, para mantener viva la presencia de las guerrillas, viva la presencia de los grupos clandestinos bolivarianos, y desde luego la idea de que ellos controlan para generar desazón y aumentar en profundidad la seguridad a el sector del señor Catatumbo, que a largo plazo, lo que sabemos, pretendían era partir el país en dos, separar el occidente del resto del país. Y en Cuba, la estratagema permanente de paz, porque es que todo esto es parte de la paz, tenemos que negociar de Estado a Estado. Nosotros estamos cumpliendo, los que no cumplen son el gobierno. Estos hechos no se debían presentar, pero como nos atacan, como siguen las acciones militares, o sea que para ellos lo que significaba paz, cese al fuego en ese momento, era que las tropas regresaran a los cuarteles y encerraran a los soldados, y el resto del país a expensas de ellos, porque ellos son santas palomas que no van a hacer nada sino simplemente controlar el país. Eso era el mensaje. Entonces pasemos a los comentarios, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Mi coronel González nos ha dejado su comentario excelente, analítico, y dice lo siguiente: el cruel asesinato de los 5 soldados de la tercera brigada en el municipio de Santander de Quilichao el 19 de diciembre de 2014 por parte del tenebroso bandolero apodado como Pablo Catatumbo es un crimen imperdonable. Así los corruptos congresistas de Colombia lo tengan arropado con la falsa dignidad de honorable senador de la República y a diario le den ingreso en ese sagrado recinto de la democracia nacional, tratando de lavarle y de que se olviden sus sangrientas culpas. Pero aún más, que una dignidad espiritual tan elevada como la es el arzobispado de la ciudad de Cali, representada por Monseñor Darío Monsalve, hayan convertido toda la catedral de esa diócesis en monumental confesionario de perdones, indica la magnitud de los pecados que de este bandolero, que no tiene ni siquiera perdón del cielo, a donde convocó a las víctimas de los crímenes para que ellas mismas le expresaran el perdón, aprovechando la manipulable fe religiosa de los creyentes. Para este perverso fin, y que también personalmente acompañara al criminal a presentarse directamente ante los fieles, víctimas asistentes al templo, usando la solemnidad de la Santa Misa para asegurarse que le expresan de viva voz el perdón que ni el mismo delincuente pidió, pero sí, evidentemente, coaccionados por la presencia del sacerdote,
y el público asistente a la planeada ceremonia con tal propósito, motivo por el cual muchas de las víctimas dolientes no quisieron asistir a ese acto más político que sacro. Esa es la verdadera historia de los hechos protagonizados por dos de las importantes organizaciones sociales. Por un lado, la política y por otro, la religiosa. Las mismas que a su vez han sido culpables de tantos y tan imborrables crímenes cometidos por su incapacidad de hacer lo que deben hacer para que no sucedan, pues todo esto se debe a la evidente omisión de no haber adoctrinado y gobernado al pueblo en la convivencia humana, pero que tampoco han confesado ese pecado, siendo el pueblo finalmente la víctima, y hasta el sacerdote de Rux se atreve a acusarlo de culpable a pesar de ser ese mismo pueblo quien también aporta los dineros para impedir el delito. Y sobre todo, los soldados que ofrendan sudores, heridas, sangre y vida por la paz y la felicidad de sus familias y la nación. Estas verdades no las mencionó el sacerdote jesuita de Rux en su mal llamado Informe de la Verdad. Omisión imperdonable que igualmente nos costó $500 millón de pesos. Hemos surgido de infernal contubernio con su gran amigo el arzobispo, por evidente e indebida solidaridad religiosa, por inapropiadas y mutuas simpatías con la errada doctrina de la teología de la liberación y por respaldo a las perversas ideologías comunistas y socialistas. De esta forma terminaron ahora en apoyo ideológico e intelectual a las cuadrillas terroristas. Todo esto iniciando desde sus mismos claustros seminaristas. Por eso, por estos motivos, el heroísmo de nuestros soldados no puede quedar impune. Es absolutamente indispensable dejar en evidencia su inmenso aporte a la paz de Colombia. Mérito que ahora los derrotados genocidas están tratando de que no se les dé el merecido título de héroes de la patria, porque les recuerda que son ellos, los terroristas de las FARC y del ELN, quienes son los reprochables asesinos de la nación, incluso con atrevido cinismo, causando a las Fuerzas Armadas ser culpables de la violencia de Colombia, porque no les han permitido cometer todos los crímenes que han querido. Muchas gracias, mi coronel. Iván González Márquez. Bueno, mi coronel, entonces sigamos con el suyo y con el de mi coronel Saldaña y hacemos el comentario en uno solo. Yo quiero... Gracias. ¿Aló? Sí, siga, mi coronel. Sí, mi coronel. Sí. Gloria a las fuerzas militares y gloria a la Policía Nacional. A Dios rogando y con el mazo dando. La violencia es un flagelo reprochable, venga de donde venga. Reprochable como fue la Inquisición, arropada con el nombre de religión católica. Igual a quienes el nombre de Alá y arropados con el nombre de guerra santa, yihadista, la practican, o la violencia del fútbol, que casi es una religión, arropada en ganar como sea, que tiene sus seguidores, algunos de ellos fanáticos, y de aquellos que en nombre de la paz
la combinan con el terrorismo. La psicología, no quien habla aquí, ciencia que estudia los procesos mentales y las conductas individuales de grupo, ilustra los comportamientos psicópatas como la de aquellos que le da dificultad para mostrar remordimiento por sus actos, entre ellos mitómanos, violadores, pedófilos y demás. Dice que es casi imposible que cambien su conducta con métodos regenerativos. Hay que combatirlos. Esperar que los terroristas que hoy simulan pactar la paz y quienes simularon hacerlo en procesos anteriores no es más que un acto irresponsable de quienes siguen el juego, dialogando con ellos. Esos comportamientos deben ser reprimidos en su debida forma con castigos severos, según la ley, la que tiene como fuente del derecho las costumbres, la psicología, la ética y la doctrina. No hacerlo es transgredir la norma, la ética y las buenas costumbres. Latrocinios, asesinatos, terrorismo es abominable, pero más allá de ellos es permanecer impávidos ante el reclutamiento de niños. Es propio de un país de capres y trogloditas. Los procesos de paz que los países del primer mundo no los hacen, pero que con bombos y platillos apoyan a los subdesarrollados a llevarlos a cabo, no conducen sino a hacerle daño y a atizar la violencia. Sustento mi posición en la realidad fáctica, muy diferente de los postulados teóricos. Muchas gracias, mi coronel. Es mi concepto. Muy amable, muchas gracias. Y mi coronel, con el suyo para hacer un solo comentario. ¿Cómo no, mi coronel? La teoría del engaño persiste. Tengo permanentemente en mi mente una serie de preguntas que de seguro, por lo menos a mí, no me dejan dormir y son estas. La Comisión Negociadora de La Habana, ¿qué nos quisieron o nos querían decir los tratantes de este acuerdo con el mejor acuerdo posible? Que todo el pueblo y el gobierno de turno se deba arrodillar y pagar. ¿Quiénes son los primeros en incumplir, regresando a sus andanzas terroristas con las disidencias? Y hoy salieron a la palestra mostrando que efectivamente siguieron en las mismas que estaban haciendo antes. ¿Quiénes no han entregado las rutas del narcotráfico? ¿Quiénes no hicieron entrega formal, completa de las armas para poder estar inmersos dentro de ese acuerdo de paz? ¿Quiénes son los que, a pesar de regalarle las curules en el Congreso, mantienen un brazo armado dedicado a la extorsión, el secuestro y asesinatos contra el pueblo honrado? ¿Quiénes han vivido sabroso, pagos por nuestros y con nuestros impuestos, y que duran años y años en finos hoteles con gran comida, mientras el pueblo tiene niñez hambrienta y viviendo en malas condiciones? Estas y muchas otras preguntas más son las que nos mantienen en este momento en un estado de zozobra, miedo, terrorismo. Las FARC, por más de que hayan cambiado su nombre y hayan regresado, porque ellos desde hace muchos años se denominaron los comunes, ahora con partido político, desde hace mucho tiempo nos siguen tanteando de esa manera. ¿Para qué? ¿Qué buscan? Acabar con el pueblo colombiano,
acabar con las fuerzas militares. Por eso, señoras y señores, en el día de hoy soy reiterativo en la condición de que todos ustedes miren, analicen en familia, en reuniones con los jóvenes, nuestros 334 programas hasta el día de hoy de la memoria histórica, la verdad verdadera. Estamos contando la verdad y cualquiera los puede evidenciar. Tiene amplia información en la prensa, tiene amplia información en el internet. Antes de que esos archivos se pierdan, los borren u ordenen no mencionarlos más, por favor, léanos en nuestro programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto histórico en nuestro país. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Escuchando los tres conceptos de tres distinguidos señores oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia, surgen muchísimos puntos de reflexión y sería iluso pretender articularlos todos aquí, pero toquemos algunos. Ustedes los tres han dicho de manera concreta, es que estamos negociando, o el país se ha enfrentado a negociar con delincuentes, tramposos, mentirosos, que utilizan el terror, el engaño y el crimen. En segunda medida, han tenido un respaldo ideológico de contubernio con sectores de la sociedad que les son afines. En tercera medida, que la desinformación les ha permitido apoltronarse y tomar fuerza utilizando las armas ilegales contra quienes defienden la institucionalidad que merecen toda la gloria y todo el honor que son nuestros soldados y policías. Y en última medida, la indiferencia de una sociedad que mira que esto ocurre, pero no actúa o porque está mal orientada o porque el día a día, las afugias del día a día no le permiten concentrarse. Es un cuadro psicosocial complejo que no se resuelve de la noche a la mañana y que necesita mucha acción integrada de la sociedad civil, del Estado, de los programas de gobierno, de la empresa privada. Es decir, es un reencuentro en el que tenemos que hablar todos los colombianos, pero no para legitimar delincuentes, sino para buscarle salidas con acciones concretas. Pues llegamos al final del ejercicio, muy interesante. Esta noche los invitamos a que nos acompañen a un análisis que es un taller abierto en el que vamos a reflexionar acerca de qué tantas posibilidades tienen las reservas de las fuerzas militares y de policía de constituir un organismo político que reoriente algunos de los destinos del país y queremos la participación de muchas personas. Para todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo.